Eu tenho a senhora Sabrina. Como levar? Bem? Bien, bien, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? Desde los 6 años. Como que começou? Desde los 6 años yo no podía dormir, veía cosas atrás de la casa donde yo vivía, salía afuera y siempre veía que había una persona ahí afuera, todo blanco. Yo decía para mis abuelos, porque era la casa de mi abuelo, yo decía para ellos que ahí había algo y ellos me decían no, no hay nada. Ellos tenían una creencia, ¿no? Y ellos me decían que en la casa no había oro, porque ver una persona blanca, ellos decían, ¿no?, que había oro en la casa. Y yo seguía, yo tenía mucho miedo. Cuando iba a dormir a mi cama, yo siempre había algo bajo de la cama. Yo no podía dormir, yo decía para ellos, pero ellos no me hacían caso. Fui creciendo con el tiempo, ¿no? A los 16 años, yo a los 12 años le conozco a mi esposo, que hoy es mi esposo. A los 16 años yo me quedé embarazada. Antes de que me quede embarazada, yo tenía un hermano mayor. Ese hermano falleció. Cuando él falleció, ahí marcó mi vida porque yo caí en depresión, en angustia, en tristeza. Yo me quería morir junto con él, porque yo a mi hermano era muy unida a él, ¿no? Yo en ese entonces, cuando nosotros le habíamos encontrado muerto a él, yo me quería morir con él. Después yo empecé a concurrir a la casa de los espíritus. Mi esposo en ese entonces, cuando yo me había quedado embarazada de mi primer hijo, él había negado a su hijo. Y eso fue otra parte de mi vida que marcó. ¿Por qué? Porque yo ahí caí aún más. Yo empecé a tener odio hacia los hombres, empecé a odiar prácticamente a los hombres por lo que él me había hecho. Entonces yo empecé a salir con hombres, empecé a querer hacer sufrir a todos los hombres. Empecé a salir con varios hombres y yo misma estaba sufriendo, yo misma empecé a sufrir. Yo creía, ¿no?, que los hombres iban a sufrir, pero la que sufría era yo. Entonces empecé a concurrir a la casa de los espíritus creyendo que mi vida iba a cambiar. Ellos me habían dicho que concurriendo ahí a la casa de los espíritus, que mi vida iba a cambiar. Entonces ellos me hicieron hacer una cadena de 7 martes y 7 viernes. Yo tenía que hacer esa cadena. Yo estaba embarazada. Yo cuando empecé a concurrir a la casa de los espíritus, ellos me daban para que yo tome whisky. Perdão, você hizo la cadena? Yo hice la cadena. Fallou em la cadena? No, yo Ah, era... não. Em la cadena para os espíritus, você la hizo com fidelidade. Exactamente. Não fallou. No fallé. Siga, por favor. Entonces, ¿yo qué hice? Yo inclusive estaba horas antes, porque no era que llegaba justo o llegaba tarde, ¿no? Yo tenía que llegar 1 o 2 horas antes. Entonces, yo cuando hacía la cadena, ¿no?, ellos me obligaban a yo tomar whisky. Yo le decía, yo no quiero, porque yo estaba embarazada. Y ellos me decían, no, pero si vos no tomás, no va a haber un resultado en tu vida. Entonces yo era obligada, ¿no?, a tomar, yo estando embarazada. Después mi embarazo corrió riesgo. Yo tuve riesgo de perder a mi hijo nació prematuro. Yo cuando fui a tener, yo como era muy chica, entonces a mi madre, que ella era la responsable, ¿no?, de mí en ese entonces, a ella le dijeron que mi hijo corría riesgo de nacer sin una pierna, nacer defectuoso. Entonces mi madre, con la desesperación, ella fue a hacer un pacto, ¿no?, con los espíritus para que si mi hijo nacía bien, que ella entregó la vida de mi hijo en las manos de los espíritus. Entonces mi madre fue y ella hizo que 7 años mi hijo no se iba a cortar el pelo. Cuando mi hijo cumplía los 7 años, yo recién ahí tenía que cortarle el pelo a él. Mi hijo nació bien. Después de eso, mi hijo, cuando él iba creciendo, mi hijo no podía dormir. Él iba creciendo y él no podía hablar, él tartamudeaba.
Él solamente, él cuando se quería referir a mí, él me decía cosas así con señales, o si no me hablaba, pero yo no lo entendía por causa, o sea, a él le afectó en la parte del habla. Entonces, bueno, yo me junté con mi esposo, después yo me separé de mi esposo. Yo, por causa de esa separación de vuelta, yo me fui con otro matrimonio. Yo conocí a otro hombre que es el padre de mi segundo hijo. Entonces, con él yo pensé que mi vida, mi matrimonio iba a funcionar. Entonces empezaron las agresiones con mi segundo esposo, con mi segundo marido, ¿no? El padre de mi hija. Empezaron ahí y yo me separé de él. Yo después, al tiempo, yo volví con mi esposo y a mí me empezaron a acontecer cosas. Me empezaron a pasar cosas de que yo me empezaba a desmayar 3 veces al día. Empezaba a tener nerviosismo, angustia, caía en depresión porque por causa de esa infidelidad que yo había tenido hacia mi esposo, él como que se empezó a vengar de mí. Él empezó a salir con mujeres, yo vivía encerrada, vivía sola, con mis 2 hijos. Yo empecé a caer en un pozo muy depresivo, empecé en las 24 horas del día, mi mente estaba solamente planeando cómo matar a mis 2 hijos, matar a mis 2 hijos y matarme yo, para hacer sufrir a mi esposo, porque era tanto el sufrimiento que yo tenía, que yo quería hacer sufrir a él también. Entonces yo primero quería ahogar a mis 2 hijitos, después quería ahorcarme yo. Cuando él entrara a la casa, yo quería que él vea esa escena, ¿no? De esa escena de muerte. Mi hijo me empezaba a decir, mamá, me decía, te vas a con señales, porque él más por señales se dirigía a mí, te vas a cortar las venas, vas a sangrar y van a venir los policías a buscarte. Él no podía dormir a la noche, él gritaba a la noche. Él veía cosas que a él no lo dejaban dormir. Él me decía, mamá me apuntaba y me decía que ahí había alguien. La luz de mi casa siempre tenía que estar prendida por causa de tanto miedo, ¿no? de tantas cosas que nosotros veíamos. Yo escuchaba voces. Cuando entraba al baño, golpeaban la puerta de mi casa. Yo salía para ver y no era nadie. Escuchaba que alguien me llamaba, cuando salía tampoco era nadie. Y eso fue aumentando. Yo empecé a estar cada vez más nerviosa, empecé a tomar medicamentos, fui a los médicos porque yo, en la espalda, yo sentía que alguien estaba sentado sobre mí. Entonces yo fui a los médicos porque yo, como me desmayaba 3 veces al día, entonces yo fui para ver cuál era el problema que yo tenía. Los médicos me decían que yo no tenía nada, que era solamente por lo que yo estaba nerviosa, por estrés. Ellos me daban pastillas, ellos me dieron cremas para que me hagan masaje en la espalda y con nada se me iba el dolor. Dolor de cabeza todos los días. Con los medicamentos que yo tomaba, me daban medicamentos fuertes, al punto de yo tener que tomar tilo, ¿no? El té de tilo para yo poder no tener tanto nervio. Y así, obispo, yo llegué de esa forma a la iglesia. Com a vida sentimental marcada por la infidelidad, la separación, agresiones verbales. Agresiones verbales, mi esposo me agredía. Una vez me acuerdo, obispo, que mi esposo, yo de tanto que agredía a él también, ¿no? Mi esposo me había levantado la mano y me había dejado un moretón en los labios. Después él me tuvo prácticamente como 3 horas con el brazo así para atrás, ¿no? Para que yo no vaya. Entonces eram agressões verbales e físicas. Y físicas. Yo para él tiraba las cosas que encontraba, yo tiraba para él. Yo todo lo que él tenía, celulares, tarjetas, yo lo rompía. Él no quería llegar a la casa, él estaba mucho más tiempo fuera que adentro de la casa. Problemas econômicos? Problemas económicos, llegamos al punto de no tener nada que comer, nada. Mis hijos me pedían pan, me pedían leche, yo no tenía que darles.
El punto máximo fue que yo tenía solamente un plato de sopa para dar a ellos. Eso fue el punto máximo, ¿no? de nuestra vida económica, totalmente endeudados. Vivíamos de prestado. Nosotros vivíamos pidiendo prestado para todos. Nosotros vivíamos alquilando también. Y la plata, todo lo que venía en nuestras manos, la plata no alcanzaba. Pensamentos malos. Pensamientos malos, de muerte, de suicidio. Había una voz siempre que me decía que ya mi vida prácticamente no tenía sentido. Yo tratando de estar bien con mi esposo, yo inclusive llegué a pagar a los espíritus para que mi vida vaya bien. Me pidieron también la foto de mi esposo, me pidieron la ropa interior de mi esposo, porque por causa de la infidelidad yo quería que mi matrimonio vaya bien, ¿no? Por causa de esa infidelidad yo había dado la ropa interior de mi esposo para que ellos trabajasen para él, para que él no me fuese infiel. Entonces, pero cada vez que yo pagaba, yo no tenía para comer, pero yo tenía plata, yo sacaba de donde sea para pagar para los espíritus. Y ahí, mi matrimonio cada vez más abajo, cada vez iba empeorando cada vez más al punto de llegar por tercera vez a la separación. 3 veces yo me separé de mi esposo. E usted haciendo la cadena en la casa de los espíritus. Yo haciendo la cadena en la casa Martes de y los espíritus. viernes. Martes y viernes. Como que usted conoció la Universal? Yo tenía 3 días de insomnio, 3 días sin dormir, 3 días totalmente atormentada, totalmente destruida, vivía llorando en mi casa. Yo no sabía qué hacer, yo prendí la tele esa mañana, fue un día viernes, y ese día yo vi un testimonio de una señora que tenía el mismo problema que yo estaba pasando. Cuando yo vi ese testimonio, yo dije, si la vida de ella cambió, si ella luchó, mi vida también tiene que cambiar. Ese día, a la mañana, mi esposo había llegado a trabajar y yo dije para él, yo quiero que vos me lleves a este lugar. Nosotros no nos hablábamos, nosotros vivíamos en la misma casa, pero vivíamos separados. Él dormía en el comedor y yo dormía en la pieza. Vivíamos mucho tiempo alejados, a veces estábamos días y días sin hablarnos. Y solamente si nos hablábamos era maltrato, era insultos, humillaciones. Ese día, cuando llegué a la iglesia, nosotros teníamos solamente 20 pesos de moneda. Perdão, usted prendeu a tele à la manhã. A la mañana. Em uma manhã de viernes. Sí. E vino en el mismo viernes. Ese mismo viernes yo vine. No esperó para la otra semana. Yo no dudé porque era tanto el sufrimiento que yo estaba pasando que yo quería un cambio de vida. Yo dije, si la vida de esa señora que estaba dando el testimonio, si la vida de ella cambió, mi vida tiene que cambiar. Yo ya no quería seguir de esa misma forma. Entonces, ese viernes a la mañana nosotros teníamos 20 pesos. Mi esposo me dijo, nosotros no tenemos condiciones para ir, esperemos más adelante. Yo le dije, no, yo quiero ir hoy. Entonces, él, para no discutir, ¿no? Para no pelear, entonces él me dijo, bueno, vamos. Nosotros vinimos con mis 2 nenitos en brazos, caminamos más de 20 cuadras, un calor. Cuando llegamos a la puerta de la iglesia yo me reí. Lo primero que hice fue reírme de la iglesia porque yo nunca pensé que iba a ser una iglesia. Yo pensaba, como yo concurría a casa de espíritus, yo pensaba que era una casa de espíritus. Cuando yo llegué a la puerta de la iglesia yo me quise ir. Yo le dije a mi esposo, no, yo acá no voy a entrar. Mi esposo me dijo, vos me hiciste caminar mucho, ahora vas a entrar. Ahora vas a entrar, vas a participar y después, si querés no venir más, no vengas, pero vos hoy vas a participar. Entonces nosotros entramos, yo me acuerdo, obispo, que yo no me podía sentar, yo estaba encurvada. Yo cuando llegué a la iglesia estaba encurvada, empecé a tener dolor de cabeza, yo me quería ir, yo no quería quedarme a la reunión. Nosotros llegamos como a las 5 de la tarde. La reunión empezaba a las 8 y yo le decía a mi esposo, vamos, y mi esposo me decía, no, vos te vas a quedar.
Y yo le decía, no, me duele la cabeza, vamos. Y me decía, no, vos te vas a quedar. Entonces empezó la reunión y había una señora que estaba sentada al lado mío. Yo necesitaba una persona que me escuche, una persona que no opine de lo que yo estaba viviendo. Y esa señora que estaba al lado mío, yo conté mis problemas para ella. Entonces, cuando usted había salido ese día viernes, usted había dicho, ¿no?, a aquellas personas que se querían quitar la vida, aquellas personas que están sufriendo en sus casas, en su matrimonio, venga acá adelante. Yo ese día, por vergüenza, ser la primera vez que llegaba, yo no quería ir. La señora me agarró de las manos y me llevó delante del altar. Ese mismo día yo manifesté con un espíritu. Foi aqui em Almagro? Aquí en Almagro. Hace quanto tempo? Hace 5 años atrás. 5 anos. Sí, yo ese mismo día yo manifesté con un espíritu y ese espíritu, ¿no?, que yo había manifestado había dicho que él había llevado a 5 familiares míos. Ese mismo año que había fallecido mi hermano, fue un diciembre, en ese año diciembre fallecieron 2 tíos más míos. O sea que tuvimos la muerte de mi hermano y la muerte de dos tíos más, los 2 por vicios. Y después, al año siguiente, falleció un primo mío que se había ahorcado. Mi primo era drogadicto, él se había ahorcado, se había quitado la vida. Y después, al tiempo, unos meses después, mi prima falleció. Los médicos dijeron que ella tenía anorexia, que ella había... La muerte de ella más fue una muerte por soledad. Eso fue, o sea, yo de esa forma llegué a la iglesia. Isso cadenas? Yo hice la cadena de viernes. Perseverou? Perseveré. Como que se encontra hoje sua vida? Hoy mi vida totalmente cambiado. Por exemplo? Por ejemplo, mi matrimonio. En mi matrimonio, en mi casa hay paz, mucha paz. Hay alegría, hay unión, hay diálogo. Nosotros, cuando ya no nos agredimos, ¿no?, verbalmente ni físicamente, nosotros compartimos muchas cosas que antes no compartíamos. Mi hijo hoy puede hablar bien, mi hijo ya no escucha ruidos, ya no escucha voces, ya no ve cosas. Yo ya no escucho ruidos, yo puedo, ese mismo día que yo llegué a la iglesia, ese mismo día yo pude dormir bien. Yo hacía tanto tiempo que yo no podía dormir. No podía, dormía 1 hora y me despertaba. Yo ese mismo día yo me fui de acá con una tranquilidad, dormí. Mi familia, mi casa, ¿no?, hoy día tiene paz, alegría. Nuestra vida económica totalmente restaurada. Hoy ya no tenemos deudas. Mi esposo trabaja, tiene un buen trabajo, ya no pasamos necesidades, comemos lo que queremos. Mi salud totalmente restaurada, hoy estoy sanada de todo. Esa joroba que yo tenía antes ya no está más. Ese mismo viernes que yo llegué a la iglesia fui sanada. De todos los problemas que yo tenía de salud, ¿no?, ese mismo día yo fui sanada. Mi vida espiritual totalmente restaurado. Yo ya no escucho voces, no veo sombras, deseo de quitarme la vida ya no tengo más, ya no quiero matar a mis hijos. Totalmente mi vida cambió. Em outras palavras, vida nueva. Vida nueva. Usted parou de sofrer. Yo paré de sufrir. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Gracias, Jovi.